Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Profesor Emili Prado, muy buenas. Muy buenas. Decíamos la semana pasada que hay muchas cosas que no caben en un tuit. El discurso de un catedrático de comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona no nos ha cabido tampoco en un programa, y eso es un disfrute porque nos permite seguir conversando un ratito más sobre comunicación. Y bueno, una de las cosas que se me quedó pendiente que quería comentar con usted es un texto suyo editado por Gedisa en un libro colectivo que en 2007 llevaba por título, a ver si lo recuerda, La televisión local entre el limbo regulatorio y la esperanza digital. Y me ha llamado la atención porque es que si este texto lo hubiera usted publicado en 2018 podría llevar prácticamente el mismo contenido, el mismo título, es decir, seguimos en un limbo, pero han pasado 11 años desde que usted publicó. Es decir, yo tuve la oportunidad de trabajar en televisión local a principios de este siglo, y era una televisión que sí que tenía una cuota de audiencia importante. Estamos hablando de la Comunidad Valenciana, donde había localidades, había el área metropolitana de Valencia. Estamos hablando de audiencias de un 4%. Eso medido mal, probablemente de mayor penetración que lo que daban las audiencias medidas como se medían. Sí, bueno, había un ítem que era que la gente que trabajaba en una televisión local cuando salía a la calle era reconocida que tenía una influencia que ahora, desde el desastre de la asignación de las se ha perdido, y parece se va a recuperar en algún momento la televisión local, la radio local, los medios locales, el protagonismo que tuvieron antaño, a finales de los 90 y principios del 2000. A mí me gustaría responder categóricamente, ¿no? Es decir, sí, me gustaría hacerlo, pero no tengo evidencias de que eso se vaya a producir de forma... Pensábamos que sí a priori, porque sí. Parecía que la digitalización, la situación de alegalidad terminó con las concesiones, pero claro, las concesiones se produjeron... Pues claro, muchas veces los operadores que tenían tradición en esa localidad no tuvieron concesión, y sí que la tuvo otro operador que curiosamente pues tenía conexiones políticas o empresariales. Sí. A ver, aquí hay dos cosas que yo creo que hay que subrayar de forma relevante. Una con buena voluntad, que es pensar que el advenimiento de la televisión digital nos permitía multiplicar la oferta y que de eso se deriva multiplicidad de la diversidad. Se sabe que no, es una ecuación que yo llevo desmintiendo en todas mis investigaciones desde hace un montón de años. Y no digo que eso se hiciera con mala fe, pero que en todo caso no se atendió a evidencias más que suficientes en otros mercados de que multiplicar el número de canales no da como consecuencia la diversidad de contenidos, ¿no? Ese fue el primer hándicap. Como consecuencia de eso, tú te encuentras con un mercado sobresaturado en oferta, sin capacidad de gestionar públicos diferenciados, y por tanto la única ventaja que se podía haber derivado de la multiplicación de canales en TDT es que se dieran especializaciones. Por tanto, número de generalistas limitado, no hay para más, y vamos a por las especializaciones y ahí dar con nichos de demanda objetiva. Y luego... Que no necesariamente pasan por ser geográficos. No, claro. Pueden ser temáticos puramente, ¿me entiendes? Entonces, en el momento en que eso lo mezclas con concesiones en paquete y no pones unas reglas estrictas de tematización e impides lo que hicieron en los primeros momentos, que es que mis 4 canales hagan una política publicitaria idéntica, independientemente de que en uno tengo un público generalista y en los otros debería tener nichos, que es la manera de hacer rentable la audiencia menor, audiencias homogéneas, y por tanto se crean las condiciones para
que el propio mercado generalista y el propio mercado de la TDT multiplicada de ámbito nacional sea un caos y un fracaso económico, ¿no? A todo eso le haces una regulación de la TDT de los ámbitos locales que vulnera el principio básico del éxito de lo local, que es que se corresponda con ámbitos naturales. Por tanto, los municipios, como había sido de forma natural, o la comarca, si es que efectivamente hay una personalidad de comarca. En algunas de las experiencias valencianas se producía un desbordamiento del ámbito estrictamente municipal, pero porque había, digamos, un entramado económico, social coincidente en un área, y, por tanto, desvirtúas el propio modelo de por qué la sociedad había generado una experiencia rica de comunicación local. Y por tanto, digamos, ahí, desde el punto de vista de la política de comunicación, doble error. Error en la planificación de cuál es el modelo de multiplicación de canales que permitía la TDT en el ámbito general, replicarlo en el autonómico y destrozar lo local. Entonces ahí es donde aparecen los problemas. ¿Y no podíamos haber aprendido de la radio, donde el modelo local se asoció a emisoras nacionales? Bueno, pues tiene las desconexiones, pero la emisora pertenece al municipio o la empresa que lo gestiona, y tiene esa colaboración, esa desconexión normalmente en los magazines, en los programas contenedor, pero luego tiene ventanas locales muy potentes y muy consolidadas y con mucha audiencia. ¿Eso no se podía haber replicado en la televisión? De hecho, en las concesiones nacionales había dos tipos de frecuencias. Las frecuencias únicas y las frecuencias que permitían desconexiones. Pero el mercado no quiere desconexiones, como mucho quiere desconexiones para la publicidad, para aprovechar diferentes escalas de comercialización. En la propia experiencia de la televisión analógica generalista con la privatización en España, inicialmente iban a tener ventanas locales de producción. Eso desapareció enseguida, porque efectivamente si tú puedes conseguir unas audiencias más o menos homogéneas de la otra manera y hay una demanda de espacios publicitarios suficiente, pues lo otro es sobrecosto. Entonces el mercado no ayuda a eso. Y eso se tenía que haber hecho entonces, digamos, prescribiendo normativamente las posibilidades de encaje. ¿Qué pasa? Que los actores principales de ese mercado no eran favorables a el hecho de que les incrementaran los costos de producción a base de normativa que les exigiera hacer desconexiones locales. Y al mismo tiempo hicieron todo lo posible para que las condiciones en las que los actores locales tuvieran oportunidad de actuar, se les limitara extraordinariamente la posibilidad de que de forma espontánea, natural o cooperativa acabaran constituyendo un ámbito de sindicación de contenidos que les permitiera hacer coberturas de ámbito superior a la de las concesiones y, digamos, focalizarles sus exigencias de proximidad en un periodo de parrilla, en fin, acorde con las posibilidades de producción de contenidos originales, auténticos, etc. A diferencia de la radio, una o dos personas para producir contenidos audiovisuales. Sí. O sea, la calidad mínima indispensable, porque eso sí, la gente pues se ha habituado a consumir productos de calidad técnica cada vez más elevada, y por tanto si tú sales con un programa con muy buen material pero deficitario en imagen, sonido, las dos cosas, pues evidentemente el grado de tolerancia se ha rebajado mucho. O sea, si un ciudadano tiene un televisor de alta definición y por error aprieta el mando y se va al mismo canal que se está emitiendo en definición estándar, hoy lo percibe como si estuviera estropeado el televisor.
Y antes lo encontraba normal. A mí me pasa en el podcast, por ejemplo, que hay podcasts, hay programas de radio muy interesantes que no escucho con la frecuencia que me gustaría porque se graban en streaming y, claro, la calidad del audio no es óptima, no es la que, claro, como si grabamos, en este caso estamos grabando en un entorno natural, pero bueno, estamos escuchando de vez en cuando el aire acondicionado, pero bueno, es una grabadora profesional, la calidad del sonido no es excepcional, pero es adecuada, pero claro, si estás escuchando un contenido 25 minutos y estás escuchando la fritura sí, es que no estás disfrutando. Y cada vez toleramos menos eso, ¿no? Y tiene que ser además muy interesante, cosa que no pasaría ahora si esto hace frisura. Estamos hablando de televisión, estamos hablando de comunicación. Para eso, seguramente, la comunicación, pues como un servicio esencial, necesita de regulación. ¿Por qué es importante un consejo del audiovisual? Bueno, es más que importante, es imprescindible. O sea, no parece en España. Sí lo parece. O sea, bueno, sí lo parece por los resultados. Los resultados de esa ausencia son clamorosos. Está en Andalucía, está en Cataluña. Sí. Ahora en Valencia en la Comunidad Valenciana está en proyecto de crearse uno, pero no hay mucho más. Se necesita. O sea, el Consejo del Audiovisual, digamos, que efectivamente es un consejo con todas las letras del audiovisual, es el Consell de l'Audiovisual de Cataluña, porque legislativamente tiene las atribuciones, las competencias y la capacidad sancionadora, etc. ¿Cuál es el problema? Que solo tiene esa capacidad sobre los medios locales y autonómicos. Y las audiencias masivas en Cataluña las siguen acumulando pues, los medios de difusión para todo el Estado. Y sobre esos solo puede informar, pero no tiene capacidad sancionadora. Luego, esto limita su eficiencia. Si tú no tienes un consejo del audiovisual de ámbito estatal, equivalente, con todas esas funciones ejercidas correctamente, sin politiquear los consejeros, en fin, todas esas cosas que sabemos. ¿Lo están? No, a ver, es decir, hay un problema que yo siempre he señalado a lo largo de los años, que es, desde el punto de vista teórico, es decir, lo que está escrito, no tienen por qué no serlo, porque incluso si te han nombrado conseller de un consejo del audiovisual, digamos por cuotas políticas, finalmente tú tienes una responsabilidad individual y la ley te protege. Es decir, si a un conseller lo ha propuesto un partido y ese partido le pide cosas que él, como sujeto profesional, cree que son inaceptables y se niega a seguir las consignas de quienes le apoyaron para que fuera conseller, puede, porque está blindada su nombramiento. Te han nombrado para un consejo independiente. Tanto, si se puede, claro que se puede. Otra cosa es que, bueno, digamos, la carne es débil y cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Pero sí. Y el tema es que, en términos generales, digamos, yo creo que de la praxis histórica del Consell de l'Audiovisual de Cataluña no se puede extraer en ningún caso que el problema haya sido, digamos, de sectarismo. Yo creo que, digamos, ha seguido un modelo, en fin, bastante homogéneo o equiparable al Consell de l'Audiovisual francés o, en fin, al AFCOM, y bueno, y sus frutos ha dado, pues efectivamente. Sí, una red, lo que hablábamos de televisión local, el problema en Cataluña también existe, pero es mucho menor que en el resto del Estado, es decir, la red de televisiones locales
Bueno, Barcelona fundamentalmente en área metropolitana, pero también en otras zonas de Cataluña es bastante fuerte. Sí, ¿no? Y además, digamos, en fin, yo creo que en estos momentos se acaba de publicar un informe del CAC que he tenido la oportunidad de dirigir sobre el estado de la cuestión de la comunicación local audiovisual en Cataluña, que se ha presentado este año 2018, justo pues sí, tengo aquí delante sus recomendaciones, si quieres le paso la exacto. O sea, por eso le digo que hay todo un conjunto de recomendaciones. Sí. Apostar por contenidos de proximidad, reforzar la capacidad de producción de medios locales, transparencia. La receta está. Y el Consell de l'Audiovisual de Cataluña se ha caracterizado siempre por tratar de suministrar... Pero si le hicieran caso en un 30% de lo que pone aquí... Bueno, habría futuro. Habría futuro, claro. Sí. Por eso decía, me gustaría decirte que sí, pero bueno, o sea, no es una condición imposible de alcanzar, que tenga una oportunidad la comunicación de proximidad de las teles locales, de las radios, en las circunstancias actuales. Hay que hacer una serie de cosas. Si te has leído las recomendaciones, una de ellas es repensar las demarcaciones. Sí. Y incluso en un gesto que yo creo que es de una alta complejidad, que es decir, y probablemente habrá que pensar una forma de demarcación para las privadas que las haga viables en términos de mercados locales, con sus exigencias de contenidos, etcétera, etcétera, y otras para las públicas, porque las públicas se tienen que corresponder con los ámbitos de la demarcación local política, no hay otro. Y todo lo que va contra eso precariza las prácticas comunicativas locales. Usted habla de público-privado, es una distinción que yo también empleo y que creo que es genérica. Lo que pasa es que Martín Barbero habla de la diferencia entre lo público y lo estatal. Y él habla de que lo estatal se ha apropiado de lo público y tal vez, le pregunto, ¿no podemos haber estatalizado, porque la comunicación, los medios de comunicación sean de titularidad pública o privada, son un servicio público? Deberían ser. Deberían serlo. Deberían. Buen apunte. Pero de alguna manera, sean de titularidad pública o privada, los hemos estatalizado, dado, por ejemplo, que muchos de ellos dependen de la publicidad institucional, dependen de una partida presupuestaria que va directamente pues, de la Consejería de Presidencia o del Ministerio de X, etcétera, y tanto los medios de comunicación públicos como privados se han estatalizado. Es decir, dependen muy directa... No, yo niego la mayor. Si se hubieran estatalizado, no estaría nada mal. Porque el Estado somos todos. Se han gubernamentalizado, que es una cosa muy diferente. O sea, los medios públicos tienen que ser estatales. Es decir, de todos. Otra cosa es que... Perdona, pregunto. Estas tres charlas que están, estas tres ponencias que están acá, ¿empiezan a decir 15 acá? Sí, ¿o eso se cambió? No lo sé, la organización está ahí. Vale. Acabamos de tener una interrupción en la entrevista porque estamos en un congreso en Salamanca, en una universidad que apenas tiene 800 años. 800 años, y bueno, pues una compañera pues ha entrado y bueno, continuamos, estamos hablando de la diferencia entre lo público y lo estatal, el profesor Emili Prado. O sea, estatal quiere decir de todos, de los ciudadanos, porque el Estado es nuestro. Sí, pero lo estatal a veces es como uniformizador. No tiene en cuenta... No, pero cuidado. Cuando decimos... Lo heterogéneo, lo diverso... Claro, pero cuando decimos Estado, el Estado debe ser plural. Debe. Ahora sí. Pero aquí el problema no es... No lo es, ninguno. No, pero el problema... ¿Cuánta pluralidad resiste un Estado? No, toda.
toda la que los ciudadanos sean capaces de apoyar. O sea, aquí el problema no es el Estado, el problema es los gobiernos. El problema son los partidos. El problema es la politización partidista, no la politización como acción de la polis, es decir... La partidocracia, ¿no? No la democracia, sino Exacto, la partidocracia. Yo siempre hago una diferencia. Los partidos están dispuestos a llegar al punto de la desgubernamentalización de los medios públicos, pero no a la despartidización. Y por eso aprueban leyes que le dan la independencia nominal a los medios públicos, pero luego hacen cuotas de reparto de los consejos de administración. Y eso no tiene color. Y eso es partidización. Digo que eso no tiene color, que eso estamos hablando tanto a la izquierda como a la derecha. Por eso. Entonces, el problema no es un problema de estatalizar o no. Yo entiendo lo que quiere decir Jesús Martín Barbero en esa distinción. No la aplica para esto, yo la he recogido de otro ámbito. Pero ahí, digamos, él está, digamos, apuntando a la necesidad de darle el protagonismo a las clases sociales y, en fin, a las minorías, la ciudadanía y a la manifestación de la diversidad que componen las sociedades, en fin, a las que él inicialmente se refería, pero de ámbito general, aparte de las latinoamericanas, ¿no? Pero, en fin, es igual, este ha sido un excurso que hacemos, pero tienes razón en el sentido de decir, la televisión pública, la radio pública, los medios públicos tienen que estar blindados respecto a la injerencia. Y ese blindaje tiene que hacerse con transparencia. ¿Por qué? Porque efectivamente los medios públicos tienen que tener los recursos que garanticen una praxis de calidad, a cambio de ser plurales y democráticos, y estar sometidos a vigilancia, de manera que, digamos, desde el ámbito público, de una forma plural y transparente, se asegure que no tienen prácticas sectarias. Por otra parte, tenemos un grupo de medios privados que nominalmente son independientes de los gobiernos de turno, pero que están mediatizados por su debilidad económica y por tanto dependen en parte de las aportaciones que hace el Estado en publicidad directa y transparente. Esa no hay problema. En ayudas a los medios de comunicación de carácter por renovación tecnológica, por lo que sea, cuando se hace con concursos públicos, ningún problema, pero es que luego está la distribución de las digamos, prebendas de las carteras de acción publicitaria institucional que se reparte de forma discrecional. Y ahí es donde está, digamos, lo que tú apuntabas de forma, en fin, muy clara, ¿no? Profesor Emili Prado, hemos terminado, pero antes quiero que me regale un libro. Pues, ¿qué libro quieres que te regale? Uno que le haya inspirado. No sé, yo creo que una de las obras que digamos ha marcado en cierta medida mi manera de acercarme a la comunicación se remonta muy a los inicios de mi carrera, y era algo que leí con fruición en aquellos momentos, que se llamaba Manipuladores de cerebros. Y era un trabajo... No hablaba de los servicios informativos de televisión española. No, pero se refería justamente a la función mediática, y en aquellos momentos nos marcó, en fin, a toda una generación.
Hay un sinfín de libros que podríamos mencionar, ¿no? Pero para la gente que, se formó en la época en la que yo entré en la facultad, la influencia de este libro que ya he mencionado antes, de Vázquez Montalbán, el informe sobre la información, pues fue también un libro, generacionalmente nos marcó a todos. Y, aparte de todos los clásicos que nos han hecho leer desde la academia, desde los primeros años hasta nuestros días. Y, la coyuntura en la que ahora estamos, que esta misma mañana en el Congreso se ha hecho, una celebración de los 30 años de la publicación de Los medios a las mediaciones de Martín Barbero. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo pensar el oficio de investigadores de la comunicación al servicio de la sociedad, un poco enlazando con esa mirada ingenua que me llevó a mí a interesarme en el campo de la comunicación, que es que todo lo que se haga en el campo de la investigación en comunicación y en la praxis comunicativa tiene que estar orientada a transformar en positivo la sociedad. Sin ese punto de ingenuidad tal vez sea muy difícil investigar. Sí, yo creo que la ingenuidad se impone en el planteamiento de proyectos ambiciosos de investigación. Si solo hacemos investigación de aquello que se puede, las posibilidades de aportar innovación en el campo son muy limitadas. Ha sido maravilloso este ratito, estas 2 semanas que hemos disfrutado de Café con Micro. Profesor Emili Prado, ha sido un placer. Igualmente, y espero que les resulte interesante a tus oyentes. Fent camins dubtosos per la mar, mestre i ponent contra d'ells veig armar, xaloc llevant los deuen subvenir. A llurs amics no crec que lo millor, ai de lo millor, fent humils precs al vent tramuntanà, que en son bufar-los i aparciar, i que tots cinc com plas que mon retorn. Bullirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrarà voler tot a res mal, que sobracia dur un punt al joc. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets, fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixirà. Amor de vos jo en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està, a joc de daus vos acompararé. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.